Stefan Albu, compañero. Hola, Samu. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Agradecido por el privilegio que nos ofreces de compartir un poquito del diario caminar con el Señor de cada uno. Muy bien, va a ser una entrevista interesante. Muy bien, vamos a verla. Seguro que sí, eso. Hay unas cuantas sillas aquí, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que ves? Pues cierro los ojos y veo a los hermanos. Vemos a los adolescentes sentados en las primeras 3 o 4 de un lado y del otro. Después los adultos, arriba el coro de jóvenes y compa, y a la derecha el coro de adultos, en el balcón. Bueno, así que lo ves lleno esto, ¿eh? Sí, Dios mediante, sí. Bueno, cuando vienen todos, cuando no coincide con alguna fiesta y salida y nos llegan los 178 niños, que cuando decimos la historia de los niños se llena el escenario con todos los jóvenes y eso, el lugar no da abasto. Creo que es bueno que empecemos así. Vamos a hablar de iglesia, vamos a hablar de cómo afrontar las pérdidas, vamos a hablar del Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento, a ver quién es. Vamos a tratar muchos temas, creo. Muy bien. Pero al final las personas hacemos la iglesia, ¿no? Evidentemente. Y a veces se nos va esto de la cabeza. La iglesia son ellos cuando están aquí. Cuando no están aquí, esto no es una iglesia. Es un lugar de encuentro como cualquier otro lugar. Si nos encontráramos en un bar y invocáramos el nombre del Señor, ahí sería la iglesia, correcto. Si no, pero sería la iglesia por las personas que están presentes. Por las personas, no porque sea la casa de Dios en el sentido de que, bueno, Él habita aquí, qué triste, ¿no? Que está toda la semana solo. Sí. Pero el templo somos nosotros, no es el lugar. Eso es. Deberíamos decir, cuando venimos los sábados a la iglesia, ¿no? En vez de bienvenidos a la casa de Dios, deberíamos decir casas de Dios, bienvenidos, ¿no? Y es verdad que juntos hacemos que esto se convierta también en la casa de Dios. Sí, suelo decir a la gente, ¿no? Bienvenidos a este lugar donde nos encontramos unos con otros y con Dios, ¿no? Y que la iglesia ocurre en ese momento de encuentro. ¿Cómo te encuentras tú con el Señor? Porque tú no has vivido desde siempre, digamos, la fe de la que ahora eres pastor, la fe adventista. Tú tienes una historia antes que eso, interesante. Yo nací en un hogar neoprotestante pentecostal en Rumanía. Para que te hagas una idea, la iglesia adventista comenzó en 1887 y la iglesia pentecostal en 1921. Pero adventistas, aparte de los que han salido de Rumanía, hay unos 60, 70.000 y pentecostales hay unos 550.000. Solo en la zona de mis padres hay como 70.000 pentecostales. Entonces, entre los abuelos de mi mamá y los bisabuelos, ellos fueron entre los primeros pentecostales de la zona. Y fue como un choque para toda la familia de mi madre, porque era el hijo mayor que se va a la iglesia adventista. Tuve el privilegio de conocer la iglesia adventista en el 94, con 14 años, cuando un alcalde de la zona de ahí decidió hacer una campaña de evangelismo al finalizar su mandato. Qué curioso, ¿eh? Que un alcalde en política decida... Sí, pero en aquel entonces el comunismo cayó en los 90 y hasta los 98 más o menos ha habido como un boom de sede espiritual donde no necesitabas convencer a nadie. Solo decías que se habla de la Biblia y la gente venía a tope para escuchar. Y fue muy curioso que desde el mes de febrero hasta el mes de junio, que venían fines de semana para hacer sábado y domingo, el único resultado de esta campaña de evangelismo fui yo. La gente venía de 40 y tantos kilómetros ida, 40 y tantos vuelta, y yo ni siquiera iba a los adultos, yo iba con los niños. Pero lo que me impactó fue el tema del santuario, el tema del sábado. De hecho, me quedé intrigado. Digo, ¿el sábado? Si el sábado es el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y ahí fue como descubrir, digo, ¿pero por qué no me habéis dicho eso? Y recuerdo que tenía 14 años, en una semana me puse a leer todo lo que decía la Biblia sobre el tema del sábado y me convenció eso. Después el segundo sábado nos habló sobre el santuario y me pareció fascinante. Y también cuando nos habló sobre la salud también me pareció fascinante. Para mí como que hay 3 doctrinas súper específicas con las 3, ¿no? El sábado, el santuario y la salud. Y me fui al colegio adventista en Bucarest. Ahí, gracias a la relación que tenía con los estudiantes pentecostales que estaban al lado, ellos me dijeron, no, pues el Señor te envió aquí para que tú les convenzas del pentecostalismo, ¿no?
Y lo curioso fue que yo decidí demostrarles, y a veces en la escuela sabática, en el campus, ahí les decía, mirad, podéis decir todo lo está bien, pero si no habláis en lenguas no seréis salvos, ¿vale? Y estudiando, como retomando las doctrinas, pasé unas 3 veces por el manual de las creencias adventistas y terminé yo convencido, ¿no? Y fue inspirador porque nosotros somos 13 hijos. 2 murieron, una falleció al poco antes de nacer cuando fue el accidente de Chernobyl. Fue afectado muchos niños, muchas madres embarazadas fueron afectadas. Y perdimos un hermano en el año 2012. Pero de los 11 con vida, 7 somos adventistas y estamos muy agradecidos a Dios. Y creo que eso ocurrió con un propósito, porque me encuentro con muchos hermanos pentecostales y yo les hablo de la forma como el Señor me guió. Creo que Dios está obrando también con ellos, como obra con los bautistas, ortodoxos, católicos, etc. Pero también creo que Dios nos guía en el camino de la comprensión a niveles superiores, y nada más uno se tiene que dejar guiado. Y así es como llegué a ser adventista. Y desde pequeño quería ser pastor, así que es como que la vocación ha trascendido las convicciones que tenía como pentecostal y como adventista. Recuerdo que tenía como unos 10 años y ponía a mis hermanos delante de mí. Tenía una especie de púlpito construido por mi tío y les predicaba, cantábamos y incluso pasaba la colecta, ¿vale? Teníamos un dinero falso ahí que... Esa era la experiencia. Pero sentí esta vocación de ser pastor desde pequeño, y cuando conocí la iglesia adventista aún más. Sí, recuerdo que en las primeras semanas, después de haber escuchado toda la historia, me ponía a escribir yo mis reflexiones y tus ideas de todo lo que anotabas. Escuchaba. Me parecía súper interesante, y tener yo una referencia de la cual hablaba con mis compañeros del colegio, bueno, vecinos pentecostales. Así que... En este estudio que has tenido, ¿no? Pues de diferentes denominaciones, doctrinas, estudio bíblico al fin y al cabo, ¿no? Sí. Hay personas que encuentran diferencias notables entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. ¿Es verdad? ¿Es un Dios diferente o cómo es esto? El Dios es igual, porque Jesús dice que todo el Antiguo Testamento da testimonio sobre Él, y sé que Jesús es el que se revela en el Antiguo Testamento, no tengo ni la menor duda. El tema es que el concepto de la condescendencia de Dios, el hecho de que Dios se encuentra con el ser humano donde éste está, por un lado, le hace a Dios adaptarse a nuestras circunstancias para poder comunicarse con nosotros y empezar este proceso pedagógico educativo, por un lado, y por el otro lado, hay decisiones, hay intervenciones, hay incluso leyes que Dios dice que se han dado por la dureza de su corazón. Quiere decir que hay ciertas circunstancias, ciertas intervenciones y ciertas leyes. Un pequeño paréntesis, en Ezequiel dice que les di incluso leyes que no son buenas, ¿vale? Son ciertas leyes que reflejan la dureza del corazón humano, pero que Jesús siempre nos inspiró a que busquemos el ideal superior, que es, por ejemplo, hablo mucho del tema de la violencia, pues en un mundo donde la violencia era el lenguaje común de todos los pueblos y de todas las culturas, Dios se encuentra con ellos con leyes como, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, claro, pero no para promover, ¿no?, la violencia, sino para limitar la violencia, hacerles reflexionar, cuidado, que lo que estás a punto de hacer se te hará a ti, así que piénsalo 2 veces. Pero de forma progresiva les llevó a una comprensión diferente. Por eso parece que el Dios es un Dios diferente, pero no es diferente en absoluto. Y aunque muchas veces a la gente les cuesta digerir episodios de la justicia de Dios, es que no podemos hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza, o un Dios a la carta, donde quitamos algunas cualidades solo porque no cuadra con nuestra comprensión moderna de cómo debería ser Dios. Claro. Y hay momentos cuando Dios interviene por razones que Él tiene, evidentemente que nosotros no tenemos todas las facetas de la realidad. Dios, que escudriña las intenciones del corazón y conoce el pasado, el presente y el futuro, tiene acceso a realidades que a nosotros nos falta, y decide intervenir en momentos que Él sabe que la situación no podría cambiar. Pero es interesante que el mismo Dios que
que interviene de forma que tenía sentido en aquella cultura, y es normal que Dios hable de una forma que produzca ecos en la mente, en la conciencia de las personas de aquel entonces, ofrece oportunidades. Rahab, pues una prostituta que era también parte de aquellos pueblos, que eran pueblos súper sanguinarios, que tenían todo tipo de formas de violencia sexual, religiosa, etcétera, etcétera. Pues esa señora escucha y dice, pues hay algo diferente con ese Dios, y decide darle una oportunidad, y Dios perdona su vida, como perdona la vida a los gabaonitas que vienen por intención de engañar, y no le dice al líder del pueblo de Israel, a Josué, ejecútalos porque ahora tienes una razón más. Mira, han mentido. Por estar abiertos a cambiar su vida, siempre Dios les ha ofrecido una oportunidad. Por eso encontramos el eco en el libro de Ezequiel. ¿Acaso creéis que yo quiero la muerte del pecador? No quiero yo que vuelva y que viva y que cambie su vida. Por eso, vuelvo a decir, es el mismo Dios. Pero lo percibimos de forma diferente. Y a veces, si aislamos el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, podemos llegar a tener una imagen distorsionada. Porque yo creo que la clave para comprender el Antiguo Testamento se encuentra en Jesús. Y de ahí el tema de la revelación progresiva. Quiero decir que todos los profetas fueron inspirados, Moisés fue inspirado de igual manera que todos los demás, pero encontramos un detalle que Jesús dice, que el personaje de todos los que han nacido de mujer, Jesús dice, el mayor personaje es Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Quiere decir que Juan el Bautista, ¿por qué es el mayor y no Moisés, y no Abraham, y no David, y no Salomón? Porque Juan el Bautista tuvo una imagen mucho más completa de quién era Jesús, de todo lo que tuvieron sus antecesores. Y Jesús dice, sin embargo, se espera de los que entran en el reino de los cielos, de los que aceptan a Jesús, que lleguen a una comprensión mucho más completa de lo que es Dios. Yo no quiero decir que ellos tuvieron una imagen equivocada, no, era una imagen imperfecta, era una imagen incompleta, porque faltaban verdades. Y como la nuestra sigue siendo hoy, correcto, ¿no? Que nosotros también necesitamos crecer en conocimiento. Yo a veces, recordando un lugar donde comencé el ministerio País Vasco, y repasando materiales y sermones, digo, qué paciencia tuvieron estas personas, estos hermanos conmigo. Digo, qué barbaridades estaba diciendo. Pero reflejaba lo que yo entendía en aquel entonces. Y la forma como comprendía a Dios y el estudio de la Biblia te ayuda a refinar tu comprensión sobre Dios, y también te ayuda a darte cuenta de que Dios es muchísimo más de lo que nosotros comprendimos en un estudio superfluo y limitado de la Biblia. Como estudiante de la Biblia, como pastor, ¿qué preguntas son las más difíciles que te has hecho o que te han hecho en relación a la fe, a la vida diaria como cristiano? Hubo un momento cuando lo más difícil tenía que ver con cómo respondes a una persona en sus inquietudes si esta persona no cree que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, que cree que la Biblia es un invento del siglo I antes de Cristo, de los judíos, que hicieron un libro para justificar su existencia. Y a raíz de eso fue como decidir comenzar con una especie de 6 estudios bíblicos introductivos que habla sobre cómo se formó el canon de la Biblia, que habla sobre la historicidad del Antiguo Testamento, la arqueología del Antiguo Testamento, historicidad del Nuevo Testamento, ver cómo escritores griegos y romanos mencionan a Jesús como un personaje histórico que existió, y después hablar un poquito cómo funciona el concepto de la inspiración, quién decidió que algunos libros estuvieran en el canon y otros que no, y algunos aspectos relacionados también con los descubrimientos de los manuscritos del Qumrán, la versión Septuaginta. Y eso abre como, por lo menos hasta ahora, a todas las personas que he hablado, que partimos al principio desde que la Biblia, bueno, pues es un libro cualquiera, y presentar razones de por qué creo que la Biblia no es un libro cualquiera. Creo que es la huella de Dios en la historia humana, y además, de una forma sorprendente, hace que las personas recapaciten y que se replantee la forma como ve la Biblia. Así que eso fue el aspecto más difícil. Y a lo mejor alguna pregunta relacionada con la típica pregunta, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué ocurre el mal? Pues precisamente porque Dios es bueno, respeta el libre albedrío de las personas,
garantiza tu libertad porque te creó reflejando como fruto de su amor, y en el amor tiene que darse la condición de la libertad, por eso existe el sufrimiento, pero no porque Él lo ha querido. Existe el sufrimiento porque Él respeta las libertades, respeta el mundo que ha creado y que nuestras decisiones tienen consecuencias. Así que la pregunta ¿por qué Dios permitió? Es una pregunta que no tiene sentido, porque si Dios es el autor de absolutamente todas las decisiones, entonces somos unos títeres. Pero Dios, que conoce la providencia o la presciencia de Dios, no condiciona nuestra existencia. Es decir, Dios no nos dice, Estefan, cuando vas a salir hoy, va a pasar un coche por aquí y apenas te atropella. No, yo soy libre de actuar, de elegir, de ir con cuidado, de respetar las leyes que conozco, de respetar las condiciones en que vivo, y hay cosas que ocurren, Él las conoce, que sabe que ocurre, pero no es el que le da permiso que ocurra. Yo creo que en eso, espero que la gente entienda bien, que cuando ocurre algo mal, cuando decimos, no, ¿por qué Dios ha permitido? Pienso, por ejemplo, tengo 3 hijas. Imagínate que un desgraciado viene un día y dice, pues yo quiero violar a una de tus hijas. Yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo, pero te permito. Yo no me imagino un padre que dice algo así. Y la Biblia dice, si vosotros que sois malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, no es que el mal ocurre porque Dios le da permiso que ocurra. Dios sabe que ocurre porque Dios respeta la libertad tanto de los buenos como de los malos. Y a veces hay algunas consecuencias que los buenos sufren por causa de los malos, y de ahí la importancia del juicio de Dios, cuando Él pondrá todas las cosas en su sitio. Sí, tener ese horizonte también de que un día el mal tiene fecha de caducidad. Correcto. Será explicado qué ha pasado, cuáles han sido esas leyes del juego, ¿no? Correcto. Porque está en juego también el carácter de Dios y su verdadero amor delante de todo el universo, ¿no? Yo ahora estoy investigando el libro de Job, me fascina desde hace mucho tiempo, desde que estaba en la iglesia de Barcelona. Y lo que me fascina del libro de Job, estoy investigando la imagen de Dios en el libro de Job, la imagen de Dios de todos los personajes que aparecen ahí. Y es interesante, ¿no?, ver que el planteamiento del enemigo es, ¿acaso crees que Job te adora, es tu amigo de balde? Pues lo has protegido, lo has bendecido, quita y ya verás cómo te maldecirá en la cara. Entonces, ¿la idea cuál es? Que la adoración a Dios es trucada, que Dios que está falsificada, porque Dios seduce al ser humano, lo manipula para que él se convierta en su seguidor. Pero el planteamiento del enemigo ¿cuál es? Pues quita la mano y ya verás cómo te va a maldecir en la cara. Y lo fascinante del libro de Job es que, a pesar de las circunstancias, Job dice que Dios es mi testigo, Dios es mi defensor, Dios es mi redentor, Dios es mi juez, y lo más bonito del capítulo 16, Dios es mi amigo. Él hablará de mí como alguien habla en defensa de su amigo, ¿no? Y con eso Job está demostrando que su fe no dependía de las circunstancias y que él estaba aferrado a Dios a pesar del sufrimiento y del dolor. Eso es como una muestra de la madurez espiritual. Cuando no condicionas, si Dios me protege del dolor, entonces yo me aferro a Él y seré su seguidor. Pero si sufre el sufrimiento, ¿qué? Ahí dejas a Dios a un lado porque ha ocurrido lo que ha ocurrido. Pero es también por imágenes, creo, Sam, que es por imágenes distorsionadas o de expectativas distorsionadas que tenemos sobre Dios. Sí, a veces tengo la sensación de que le tratamos dentro de un marco de capitalismo espiritual, ¿no? Correcto. De que si una tú me espiritualidad haces capitalista, esto, correcto. Yo te hago esto, ¿no? Correcto. O si vengo todos los días a la iglesia, ¿y cómo es que me pasan estas cosas, ¿no? Es Correcto. como que yo te estoy pagando viniendo a tu templo, ¿no? Correcto. ¿Cómo ocurre? Si yo estoy invirtiendo en estudios bíblicos, participar en la iglesia, diezmo, etcétera, etcétera, tiene que haber unos dividendos, en que me vaya bien, que no me ocurra nada malo y que todo... Sí. Dentro de esta experiencia, ¿no?, de vida, hace unos años sufrís vuestra familia y en tu persona, porque estabas muy cercano a él, a tu hermano, su pérdida, su fallecimiento. Correcto. Casi 23 años tenías. ¿Cómo afrontas la muerte de uno de tus hermanos, joven, en unas circunstancias pues difíciles, ¿no?, de decir, uy, ¿cómo puede ser? Pues, en primer lugar, tenemos una relación muy cercana a todos los hermanos y, bueno, probablemente el concepto de familia que nos transmitió nuestra mamá y papá. Pero recuerdo cuando me llama mi cuñado y me dice, Andrés tuvo un accidente y creo que es muy grave, que ha fallecido. No lo sabía ningún otro hermano
Después ya tuve que llamar a mis papás 3 veces, como media hora cada después. Andrés ha tenido un accidente, voy a ver qué pasa. Yo sabía lo que pasaba. Después, bueno, creo que fue un accidente súper grave, no sé. Y la tercera vez cuando les llamé ya me dijeron, es verdad que ha fallecido, ¿no? Como que los papis han intuido. Para mí fue como una experiencia de incógnita, porque no te esperas, como sabes que alguien está enfermo y que es posible que sea una enfermedad. Sí, que sabes que va a tener que una ponga fin a su consecuencia, vida, ¿no? pero en un accidente así. Y mientras iba con mis 2 hermanas y con mi cuñado a Portugal, porque él vivía en Lisboa, ahí por el camino como que, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué ha ocurrido eso? Y ahí estando en Portugal, tuve que ir a reconocer el cuerpo, organizar la repatriación y organizar el funeral en Rumanía. Recuerdo que en la mañana, cuando me fui a reconocer el cuerpo, leí, porque estaba leyendo la Biblia ahí, Juan 11. Señor, si estuvieras aquí. Y en mi mente, en mi forma de afrontar la situación, digo, bueno, si el Señor resucitó a Lázaro, cuando llego ahí y veo el cuerpo de mi hermano, hago una oración y le pido al Señor que resucite a mi hermano. Y mientras, de camino con la pregunta, el por qué, ahí es cuando empiezas a juntar los puntos, ¿no? Y ver que mi hermano fallece por un error. Descubrimos después de 11 años de procesos que tuvo mi cuñada, que al final descubrimos que la línea de vida en un punto no estaba soldada del todo. Entonces él estaba enganchado y llegó ahí, como bajaba unos materiales, y como le salió el arnés, simplemente se desequilibró y cayó de espalda y falleció. Es decir, que ahí, ¿por qué ha ocurrido? No fue porque Dios me quitaste a mi hermano, pues fue un error humano en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, lo fascinante fue que él entregó su vida al Señor el 10 de octubre de 2010 y en 10 de octubre de 2012 pasó al descanso. Wow. ¿No? Con su Biblia subrayada, y ahí al finalizar la Biblia dice, y tenemos la Biblia de él, como su camino de comprensión espiritual, aunque él fue bautizado en la iglesia pentecostal, él ponía en su Biblia pues, que llegado a la convicción de que el día del Señor no es un accesorio que está ahí, que tiene que ver incluso con el sello de Dios, ¿no? con el sello de la obediencia, de la fidelidad de Dios. Era su momento de madurez espiritual, pero también fue la esperanza de la resurrección. Para mí fue como lo que trajo sentido en medio de aquel dolor y del sufrimiento. Cuando me despertaré, cuando me levantaré, seré semejante a ti. O, como dice el texto bíblico, ¿no? Jesús dice que mi voluntad es que los que son míos, aunque pasen por la experiencia de la muerte, volverán a vivir. Y eso lo ves el dolor desde otra perspectiva. Y es verdad que parecían que el concepto de la inmortalidad del alma, como que queda algo, cuando el ser humano se muere, queda un alma por ahí, es seductivo, sobre todo cuando sufres. Pero en realidad es engañador. Y como mis papis creían, bueno, en el concepto de inmortalidad del alma, digo creían, al hablar sobre la resurrección y sobre el sufrimiento y como que Dios nos guarda a todos en su memoria, y cuando llega el momento final, Dios simplemente piensa en nosotros y volvemos a vivir, eso trae otro significado del sufrimiento y de la muerte. Es verdad que sufrimos y oramos por despedirnos de Él, pero incluso mi mamá me decía, qué diferente es creer en la resurrección. Digo, pues mamá, no puede haber otra esperanza. Por eso Jesús dice, yo he vencido la muerte y no puede haber otra esperanza. Y si me permites, hace 2 años, nuestra mediana, Carla, pasó por una especie de obstrucción intestinal y recuerdo que, claro, como padre estás sobrecogido por la situación. Los médicos la prepararon, tuvieron que intervenirla. Afortunadamente no fue nada grave, pero ella nos dice, mamá, papá, yo os volveré a ver, iré con vosotros de nuevo al parque, ¿no? Pero después hablar con ella sobre el tema de la resurrección, porque ella dice, bueno, porque nos morimos, porque se murió el tío y eso. Y ahora cuando ocurre algo, algún funeral en la iglesia, me dice, papá, ¿sabes qué? En la resurrección, cuando Jesús vuelva, resucitaremos y estaremos con el Señor. Sí. Incluso en la mente de un niño de 6 años tiene sentido el concepto de la resurrección y como que trae un poco de significado en ese mundo tan complejo como es el del sufrimiento y de la muerte. Sí, es la esperanza, ¿no? Que tenemos y que más allá del efecto placebo que pueda tener,
y el efecto consolador, al final es la piedra angular también para la fe cristiana. Saber que Cristo ha resucitado y que su victoria es también nuestra, ¿no? Correcto. Y cuando Cristo vuelva... De hecho, me encanta como Pablo dice, es la garantía. Eso es. Es decir, que si Cristo resucitó, es la garantía que nosotros también resucitaremos. Sí. Así que, como dice Pablo, para mí, teniendo en cuenta la perspectiva de la resurrección, vivir es para Cristo y morir también es para Él. Porque lo siguiente que ocurre para una persona que duerme en el Señor es abrir los ojos y ver a Cristo venir. Así que, de alguna forma, Cristo viene al final de la vida de cada uno. Sí, y no hay esa percepción del tiempo. Del tiempo, ¿no? Nos dormimos, abrimos los ojos y vemos al Señor. Es que en 2020, estando en Sagunto, tuve una intervención quirúrgica. Yo tenía miedo, ¿no? Y Pere Llorca, buen amigo, me dice, Estefan, no tengas miedo, va a este médico, dices que eres mi amigo y él te va a intervenir. Pere Llorca, que por cierto, es amigo. Lo hemos entrevistado en persona, invitamos a todos a que podáis ver su entrevista la de todos los que entrevistamos, que creo que son pues testimonios, ¿no? De vida que compartimos, así que os invitamos a que lo veáis en Home Media, en persona, ya que nos escribáis también vuestro testimonio. Y voy al médico, me preparan, el celador me lleva y me dice, mira, te vamos a poner algo, te vamos a sedar. Fue anestesia local y me sedaron, ¿vale? Entonces me hice contar y yo voy contando, no sé cuándo me dormí, pero me levanté, me desperté después de la intervención, seguir contando. Y yo preocupado digo, pero es que no me he dormido. Y le digo, pero es que yo no me he dormido. Y el hombre me sonríe y me dice, hombre, te hemos operado ya entre tanto. Y fue como para mí, como, es lo mismo que la muerte y la resurrección. Como que desconectas, no sabes cómo, y reconectas, pero es como un abrir y cerrar de ojos. Y ya estás de nuevo. Sí. ¿Qué le dirías a alguien pues, que está afrontando la pérdida de alguien querido o que se encuentra desanimado en el camino de la fe, que está buscando? Yo lo que le diría es ver el ejemplo de Jesús ante la muerte. Jesús llora con nosotros y sufre con nosotros. Por eso la Biblia dice que valiosa es la muerte de sus justos. En plan, que Dios sufre por los justos que se mueren, precisamente porque no fue su ideal, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que la persona muere no es decisión arbitraria del Señor. Hasta aquí yo quiero cortar el hilo de su vida, ¿no? Se dan ciertas circunstancias, ya sea el sufrimiento, ya sea un accidente, ya sea circunstancias que nos superan, y que en el concepto de la resurrección, de cómo Dios nos diseñó, nos construyó y cuál es el plan de Dios con respecto a la muerte, al sufrimiento y al dolor, hay esperanza, aunque cuando pasas por el dolor te duele y lloras. Pero el saber que el otro o que el que muere con la esperanza puesta en Cristo, Cristo dice, mi Padre, es la voluntad de mi Padre, que yo no pierda a ninguno de los que se duerman en el Señor. Así que yo le recomiendo que se aferre a las promesas de Jesús, que el Jesús que pasó por la muerte y nos dice, no tengáis miedo porque yo he vencido la muerte, y pasé por eso, eso puede traer significado y puede convertir la muerte en una oportunidad para acercarnos más. No es que el Señor envíe la muerte para darnos una lección, sino que el Señor aprovecha incluso esos dolores, esas circunstancias, para ayudarnos a descubrir un significado más profundo al sufrimiento y a la muerte. Pues muchas gracias, Estefan. Nos quedamos con este mensaje de esperanza, de seguir adelante a pesar de todo lo que haya, ¿no? Correcto. Mientras tanto, aferrémonos al Señor. Amén. Gracias por la invitación. Este ratito, que el Señor te siga bendiciendo. Amén. ¿Te ha resultado interesante esta historia que acabas de escuchar y ver? Te invitamos a que descubras muchas más en nuestro canal de homemedia.es y en la lista de reproducción de En Persona. Queremos inspirarte y motivarte a que tú también compartas tu historia con las personas que te rodean.